Saludos, paz y bien. Nos encontramos nuevamente y en esta ocasión para dar inicio al curso ya oficialmente del Evangelio según San Mateo. Hemos ya hecho un recorrido de muchas cosas interesantes relacionadas con algunas teorías y demás que tratan de explicar la formación de los evangelios, y por supuesto Mateo es uno de ellos, que es producto de ese proceso de formación que hemos hablado anteriormente. Ahora vamos a comenzar ya de lleno con el curso. El objetivo que tenemos para este curso de San Mateo es que podamos realmente tener una identidad, profundizar en el conocimiento del Jesús que nos presenta los evangelios, pero específicamente el Jesús que nos presenta San Mateo, y poder identificarnos con él, conocerlo más, hacerlo nuestro para poder entonces seguirle, ya que pretendemos y queremos seguir siendo sus discípulos, y es una de nuestras aspiraciones hacerlo día a día, tratar de ser su discípulo. Por lo tanto, el conocimiento de él es importante, porque no podemos seguir a alguien que no conocemos. Y como decía San Jerónimo, el conocimiento de las Sagradas Escrituras, podríamos decir que desconocimiento de los evangelios es desconocimiento de Jesucristo. Y queremos encaminarnos por ahí, conocer más sobre Jesús. Ese es el objetivo en este curso. Podríamos decir que en el Evangelio de San Mateo tenemos una tesis, y es algo que se quiere demostrar a lo largo del escrito. Y la tesis es precisamente demostrar que el Jesús en el Evangelio de Mateo es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Todo aquello que decían los profetas y todo lo que se dice a lo largo del Antiguo Testamento, que de alguna forma se relaciona como que toda la Biblia básicamente habla de Jesús, porque aquí se cumple, y se cumple específicamente en el Evangelio de San Mateo. O sea que es el Evangelio donde se planifica la ley, el Evangelio del cumplimiento. El significado del nombre Mateo es don de Dios, don de Yahvé, o regalo de Yahvé. Y se me ocurre comentar sobre esto porque precisamente el primer libro que aparece en el Nuevo Testamento es el libro de Mateo. Y eso es como si fuera la puerta abierta que le ha de dar la bienvenida a la novedad transformadora que nos trae Jesús en el Nuevo Testamento, dándole la bienvenida a la nueva alianza. Entonces, ese es un gran regalo de Dios, precisamente, ser a la vez puerta abierta a las nuevas enseñanzas, a la novedad y a la plenición que nos trae Jesús en el Nuevo Testamento. El nombre de Mateo, en realidad, quien le concede la autoría de este escrito son los padres de la iglesia. Ya yo he hecho mención varias veces de Papías, de Ireneo y de Orígenes y otros, y que hacen precisamente así en la tradición eclesiástica a Mateo como el autor. Pero del Evangelio como tal, testimonios bíblicos como tal, pues no se identifica a Mateo como autor. El mismo Mateo precisamente es el que hace mención de su nombre en Mateo 9:9, que menciona a Mateo cuando es llamado, ¿verdad?, por Jesús a seguirle. También habla de él como publicano en el capítulo 10, versículo 3. Pero los paralelos, Lucas y Marcos, hacen referencia a él como Leví, lo que podría, según los expertos en los estudios bíblicos, podría tratarse, si es la misma persona, pues de nombres semíticos
diferentes para una misma persona, el Leví y también Mateo. Hay algo bien interesante también en cuanto a símbolos. Hay una profecía, no una profecía, sino una visión que se da en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, de una visión que tiene, que aparece en alguien con un rostro de hombre, con caras diferentes. Así también esa visión se da igualmente, no exactamente de la misma manera, pero bien parecida con el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis, el capítulo 4, versículos del 6 al 8. Y nos habla de un hombre viviente, nos habla de unas caras de águila, cara de león y cara de toro. Entonces los padres de la iglesia han querido aplicar eso a los 4 evangelios canónicos como los tenemos. Entonces se le da, por ejemplo, el símbolo del águila a Juan, al evangelio de Juan, el del toro a San Lucas, el del león al evangelio de Marcos y el viviente a Mateo. Y así, por ejemplo, al comienzo del evangelio tenemos una genealogía, y una genealogía que comienza desde Abraham hasta David, de David unas 14 generaciones adicionales hasta el destierro en Babilonia, y luego del destierro de Babilonia unas 14 generaciones adicionales hasta llegar a José, el esposo de María, de quien nace Jesús. Y la forma es de vincular que Jesús es precisamente ese Mesías que había sido anunciado y que había sido profetizado y que viene de la casa de David. Este es un evangelio, un escrito que es escrito por un hebreo, para hebreos. Lo identifican los padres de la iglesia como que era Mateo el que lo escribe. El autor del libro Jesús y los Evangelios, José María Castillo, hace alusión a los nombres de los evangelistas como autores, pero él hace una mención también que los verdaderos autores de los diferentes evangelios básicamente son las comunidades. Y tiene mucha razón en el sentido que han sido las comunidades las que mantienen esas tradiciones vivas, latentes, y eventualmente son las fuentes para cuando van los escritores a extraer esa información, van a esa fuente tradicional oral y algo que había escrito, y de ahí pues entonces se ponen por escrito los evangelios canónicos. Pero que el gran autor, además del Espíritu Santo, y además también de la intervención de los geógrafos, es también la comunidad que mantiene viva todas esas tradiciones, por lo menos es lo esencial. Y es un libro de un hebreo para hebreos, y eso pues nos puede mostrar el vocabulario que usa. Le puedo dar algunos ejemplos nada más. El uso del reino de los cielos, en vez de decir el reino de Dios. Mencionar el nombre de Dios para los judíos pues era básicamente prohibido. Entonces una forma de decirlo es decir el reino de los cielos. La ciudad santa, por ejemplo, por Jerusalén, el concepto o el término carne y sangre para referirse al hombre terrestre, ¿no? Al hombre terrenal, la gehenna, palabras como atar y desatar, que se utilizan con Pedro precisamente, ¿verdad? Que le da el poder de atar y desatar, le da la capacidad y el poder para emitir juicios y también para resolver, ¿no? Para tomar decisiones importantes, claves, pero también para disolver lo que haya que disolver. Se le da ese poder, en ese caso, a Pedro. Y esto de atar y desatar, pues son palabras propias de esa línea semita, ¿no? También supone tradiciones, costumbres judías, y tenemos una serie de ejemplos en el Evangelio de Mateo. Por ejemplo, la oración en el altar, en Mateo 5:23, cuando
la costumbre de ir a llevar inmediatamente la ofrenda, y Jesús hace la advertencia que si tienes algo que resolver con tu hermano, ve primero a hacer las paz con tu hermano antes de traer cualquier ofrenda. O sea, aquello es más importante, es una corrección que Jesús hace. La característica de la piedad farisaica que nos presenta en el capítulo 6 sobre la oración, el ayuno, son cosas que se dan entre los fariseos de una manera más externa, ¿no? En la oración hablar mucho, el ayuno pues a veces mostrarlo porque todo el mundo sepa que están ayunando, cuando dan limosna van adelante como tocando trompeta para que todo el mundo sepa que tocó trompeta, como buscando reconocimiento, y Jesús hace, eso es una costumbre de ellos, y Jesús le hace la advertencia que esas cosas exteriores realmente no es lo propio, y lo correcto sería seguir dar la limosna, hacer el ayuno, hacer la oración, pero darle un carácter más íntimo, más del interior, no tanto de exteriorizado para que la gente vean y comenten. Las frecuentes abluciones también es una costumbre bien el de los judíos de lavarse las manos antes de comer y de hacer cualquier cosa, guardar el sábado, por ejemplo, contar hasta los pasos que pueden dar en ciertos días, específicamente el día del sábado. En el capítulo 15, versículo 2, pues tenemos ejemplo de eso. Las filanterías. Una especie como de estuche que ellos donde tienen datos sobre la ley y lo ponían para nosotros pues podemos decir que es como una fajita, algo así, que se la pueden poner en la frente con mucha información sobre la ley, o en las manos. Pues es una forma de identificarse como si fuera amuleto. En cambio, la corrección que hace Jesús ante eso es que básicamente eso es algo que hay que llevarlo en el corazón. No hay que estar haciendo muestras de eso, pero eran costumbres judías y es la forma particular de ellos comportarse. El proselitismo de ellos, ¿no? Cuando se convertía alguien, le echaban tantas y tantas cargas y tan pesado que terminaban básicamente llevándolo a un camino de condenación, y ni hacían ni dejaban hacer. Es uno de los grandes problemas que ellos tenían con su postura, pero esa era la forma de ellos interpretar la ley. Además, se da en Mateo como cierta actitud preferencial por los números y en el orden de los mismos, una especie de número fijo, y no es que menciona los números en particular, pero se dan en diferentes narraciones, en diferentes sentencias. Por ejemplo, hay como si fuera una preferencia por el 7, el 3 y el 2. Así, por ejemplo, tenemos las 7 peticiones del Padre Nuestro que están en el capítulo 6, las 7 parábolas que tenemos en el capítulo 13, lo que se conoce como el sermón parabólico, que nos revelan algo del reino, los 7 demonios que retornan cuando una persona se descuida después de haber pasado por un proceso de exorcismo. Eso nos presenta el capítulo 12, versículo 45, los 7 panes y las 7 canastas, allá por el capítulo 15, que es la segunda multiplicación de los panes, el perdón, muy conocido por todos, perdonar siempre, 70 veces 7, los 7 ayes, los 7 maldiciones que nos presenta el capítulo 23 a los fariseos. Con el número 3, por ejemplo, tenemos las 3 tentaciones, cuando Jesús va al desierto, inspirado, ¿verdad?, con la fuerza del Espíritu Santo, y se somete a las tentaciones. Las 3 obras de misericordia, como la limosna, la oración y el ayuno, que les hablé ahorita también en el capítulo 6. Las 3 cosas por las cuales hay que pagar el diezmo, es la menta, el anís y el comino, y las 3 oraciones en el huerto, por ejemplo, antes de la celebración eucarística. Por el número 2
Tenemos el caso de los dos ciegos en capítulo 9, versículo 27, las dos vocaciones, capítulo 8, versículo 18 al 22, dos falsos testimonios que se nos presentan en el capítulo 26, 40, cuando están acusando a Jesús para condenarle ya a muerte. Pues todas estas son características. Esta tendencia al uso de números pues es influencia hebraica, semita, que está bien presente en el Evangelio de Mateo, que va demostrando que es escrito por un hebreo para hebreos. Precisamente es una tradición recogida en Palestina, escrito en Antioquía, que era la capital de Siria. Era una provincia de Siria desde el año 64 antes de Jesucristo, y se había ya convertido en la tercera ciudad más importante después de Roma y de Alejandría. Una comunidad que eventualmente Pedro vivió en esa zona por varios años. Hay muchos judíos ahí cristianos, también hay judíos no cristianos, hay paganos, hay gentiles. Es una comunidad mixta, y ya le va dando sentido que el Evangelio de Mateo precisamente también es un evangelio comunitario. Seguiremos hablando un poco más sobre términos generales del Evangelio de San Mateo ya en la próxima intervención.